Shalom, sean bienvenidos a través de este canal de Jóvenes Peregrinando. Y bueno, pues en esta ocasión hablaremos acerca de la festividad de Shavuot, la cual pues próximamente se acerca y bueno, pues vamos a ver cómo el pueblo de Israel la debía llevar a cabo dentro de su contexto y cómo es que nosotros la debemos celebrar hasta nuestros días. Y bueno, pues también vamos a hablar un poquito acerca de la promesa que el Creador tenía para la humanidad acerca de enviar su presencia divina. Y bueno, pues vamos a comenzar en Levítico 23, donde se mencionan cada una de estas festividades enfocadas al servicio del Creador, porque es un servicio incluso dentro de nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo a partir del verso 9. Habló Elohim a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Antes de continuar, pues comenzamos a ver algo muy importante. Vemos que dentro de su contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel en esa época, pues se encontraban en el desierto. Sin embargo, pues el Eterno los estaba instruyendo para que cuando entraran a la tierra prometida, ellos llevaran a cabo estas festividades, porque para llegar a estas festividades vemos que era necesaria la agricultura, el ciclo agrícola, porque todas estas festividades tenían relación con la siembra y la cosecha, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí también vemos que se habla acerca de una primicia, y esto con relación a la fiesta de Bikurim, que se habla a partir de aquí hasta el verso 14, se nos muestra acerca de esta festividad de Bikurim. Y bueno, pues aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver Bikurim con Shavuot? Y bueno, pues lo que vemos es que, y bueno, también lo que se menciona más adelante, es que a partir de la entrega de la primicia se debían contar 7 reposos o 7 semanas, ¿no? A partir de esa festividad se comenzaba con el conteo de las semanas. Y bueno, pues igual si gustan ver más acerca de la festividad de Bikurim, igual dentro del canal hay un video acerca de esa festividad en específico. Pero bueno, esto nos va a servir como base para entender acerca de cómo debemos contar las semanas. En el verso 15 y 16 dice: Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Bueno, aquí se nos habla primeramente cómo debía comenzar esta cuenta, ¿no? El día siguiente del día de reposo. Y teniendo en cuenta que los días comienzan de tarde a tarde, bueno, dentro de su contexto así se llevaba a cabo, no es como actualmente conocemos los días, sino que los días comenzaban al caer el sol. Teniendo en cuenta esto, pues no se refiere a comenzar el conteo el primer día de la semana, que es domingo como lo conocemos, ¿no? Sino que más bien al terminar el Shabbat se comenzaba con esta cuenta. Y bueno, continúa diciendo: Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo reposo contaréis 50 días. Y bueno, pues aquí surge una pregunta, porque suena medio confuso todo esto. Vemos que primero manda contar 7 semanas después de la entrega de la primicia, y después habla de contar 50 días. Entonces, ¿se deben contar semanas o días? Y bueno, pues a partir de aquí ya vemos un orden que el Creador estableció.
donde pues se nos mencionaba cómo debía comenzar esta cuenta después del día de reposo. Y bueno, pues vemos que manda a contar 7 semanas, que por cierto, el número 7 tiene un significado muy revelador, ya que pues hace referencia a algo completo, a algo perfecto, a la plenitud. Y bueno, pues todo este significado que tiene el número 7 lo vemos reflejado en estos reposos, en estas semanas que debían ser 7 y de igual manera debían ser completas, ¿no? Debían estar cumplidas. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa con lo que se menciona acerca de contar 50 días? Esto se debe a las traducciones, ya que si lo vemos desde el texto hebreo, no se habla de días, sino que se habla de día, pero no en plural, sino en singular, que es yom. Y bueno, pues en base a esto nos damos cuenta que no se refiere a contar días, sino más bien se refiere a que una vez cumplidas estas 7 semanas, estos 7 reposos, pues se debía contar el día 50, o lo que se conoce como quincuagésimo. Y de ahí proviene la palabra Pentecostés. Y bueno, pues aquí también surge una pregunta más, porque en base a los días, en base al día 50, pues vemos que surge la palabra Pentecostés. Y de las 7 semanas, de las semanas que se debían contar, proviene pues el nombre de Shavuot, ¿no? Que viene del singular Shavua, el cual significa semana. Entonces, ¿cómo debemos llamar a esta festividad? La fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot o la fiesta del Pentecostés. Y bueno, pues según lo que vemos en las escrituras, vemos cómo esta festividad tiene un enfoque más hacia las semanas y por ello se le llama Shavuot, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar en el verso 16. Dice, entonces ofreceréis el nuevo grano a Elohim. Y bueno, pues dentro de nuestro contexto no sembramos trigo, no cosechamos trigo, entonces nosotros, ¿qué presentamos ante el Creador? ¿Qué grano es el que presentamos ante el Creador? Obviamente, pues todo esto es representativo de esta festividad y pues el grano que nosotros entregamos ante el Creador es como es nuestra vida, y todo eso con relación a lo que vemos en la parábola del sembrador, ¿no? Donde que se menciona en Mateo 13 del 1 al 9, ya que pues vemos como esa semilla que el Mesías da, que su palabra cae en distintas tierras, en distintos tipos de tierra, las cuales vemos que representan a las personas, pero únicamente el grano que cae en buena tierra es el que crece y da mucho fruto, ¿no? Entonces, de igual manera en nuestras vidas, pues tenemos que ser esa buena tierra para dar fruto y presentarlo delante del Creador, ¿no? Para dar ese nuevo grano ante el Creador. Bueno, también vemos en Juan 12:24, que nos habla un poco más acerca del grano. Y bueno, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y bueno, pues esto nos dice mucho acerca de nuestras vidas, ya que pues somos como ese grano, ¿no? Debemos caer y morir. Y no se refiere a una muerte física,
sino que todo esto tiene que ver con algo espiritual, ¿no? Morir a nuestra carne, a nuestras concupiscencias, y así estar libres de pecado para dar mucho fruto delante del Creador y ser como este grano que muere a su carne, que muere a su condición de pecado para presentarse ante el Creador como ese nuevo grano. Y bueno, pues vamos a continuar en Levítico 23, 17, que dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Elohim. Antes de continuar, pues lo que vemos aquí es que se les habla acerca del pan. Y bueno, pues actualmente nosotros debemos llevar a cabo esto, debemos preparar panes y presentarlos delante del Creador como primicia. Actualmente, al llegar esta festividad, utilizamos, pues sí, estos panes y un poco de trigo, ya que pues todo esto es representativo, como lo vimos anteriormente, tiene que ver con algo en nuestras vidas, ya que pues actualmente no sembramos, no nos dedicamos a la siembra, a la cosecha, y no hay un templo, ¿no? Sino que pues más bien todo esto tiene una aplicación desde nuestras vidas actualmente. Y bueno, pues continuando en Levítico 23, a partir del verso 18 y 20, dice: y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Elohim. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Elohim. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote presentará como ofrenda mecida delante de Elohim con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Elohim para el sacerdote. Y bueno, pues antes de continuar, lo que vemos aquí es que se habla acerca de sacrificios y todo esto junto con el pan y las primicias, porque también a esta festividad de Shavuot se le conoce con el nombre de primicias por el hecho de presentar ese nuevo grano. Bueno, pero vemos que todo esto debía ser traído al sacerdote para que él lo presentara delante del Creador. Y bueno, pues desde el contexto en el que nos encontramos, sabemos que pues actualmente no hay un templo físico, y también sabemos que Yeshua, el Mesías, vino a terminar con todos esos sacrificios, porque, como lo dice en su palabra, ¿no? Vino una sola vez y para siempre. Entonces vemos cómo él vino a terminar con esos sacrificios. Su sacrificio fue completo, fue una entrega total, en el que pues actualmente no se llevan a cabo ese tipo de sacrificios, sino que pues es a través del Mesías que nosotros somos parte de ese templo, donde Él es la cabeza y donde también pues el Mesías, Yeshua, es ese sumo sacerdote, y nosotros somos los ministros que ofrecen sacrificios espirituales, como lo menciona Primera de Pedro 2:5, que dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables al Creador por medio de Yeshua el Mesías. Y bueno, pues a través de este verso vemos todo acerca de la obra del Mesías, donde pues ya no es necesario, como vimos, los sacrificios, y donde pues en el contexto en el que nos encontramos ya no hay necesidad de templos, sino que podemos venir al Creador a través del Mesías para presentar nuestras almas, nuestras vidas como ese nuevo grano, como primicia ante el Padre. Y bueno, pues vamos a continuar a partir del verso 21
y 22 para concluir con esta parte que se menciona en Levítico 23. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habites por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segareis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Y bueno, pues ya en esta parte concluye con estos últimos 2 versos, en el que pues nos damos cuenta que es una cita santa, es un día de servicio y actualmente lo celebramos como parte de un servicio en nuestras vidas y porque realmente entendemos todo su significado y pues venimos ante esta festividad como esos nuevos granos, ¿no? Como esas nuevas criaturas, como ese grano delante del Creador. Y bueno, pues ahora vamos a comenzar a ver un poco acerca de la promesa que el Creador hizo y que vemos desde el principio cómo su presencia habitó, cómo estuvo entre su creación, cómo su presencia se paseaba, ¿no? Incluso se menciona en el libro de Génesis, pero por causa del pecado, de la caída del ser humano, a través de Adán y Eva, pues vemos cómo caen en una condición en la que la presencia divina no puede estar, ¿no? Por causa del pecado, precisamente. Y bueno, pues más adelante vemos a través de la historia, hasta con la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, cómo el Creador quería hacerlos un pueblo santo, un pueblo consagrado a su servicio para hacer luz a las demás naciones, ¿no? También se menciona en Éxodo 25:8 cómo es que el Creador quería enviar su presencia, ¿no? Habitando en medio de su pueblo, estando entre ellos, ¿no? Pero nuevamente, por causa del pecado del pueblo de Israel, pues esta presencia no pudo, se fue. También vemos cómo David tenía ese deseo en su corazón de construir un templo porque quería tener cerca esa presencia, ¿no? Y vemos que es su hijo Salomón quien construye este primer templo, donde nuevamente por causa del pecado es que esta presencia se va. Y bueno, pues también vemos cómo fue anunciada la venida de la presencia del Creador a través de los profetas, de Yeshua, incluso como él dijo que enviaría su presencia. Y todo esto vemos que se cumple en el libro de los Hechos, ¿no? Donde se menciona que una vez que el Mesías, Yeshua, resucitó de entre los muertos, siendo como una primicia, y bueno, pues tiene relación con lo que vimos anteriormente, como a partir de la entrega de la primicia se comenzaba con el conteo de las semanas, ¿no? De igual forma, vemos cómo el Mesías, una vez que resucita, es esa primicia. Y menciona cómo estuvo 40 días con sus discípulos, instruyéndoles, enseñándoles más acerca del reino, hasta que él asciende a los 40, él asciende después de esos 40 días, y es cuando viene la festividad de Shavuot, ¿no? Más adelante se menciona cómo la presencia descendió, pero vemos que no descendió sobre un templo físico, sino que descendió sobre las almas de los 120 discípulos que estaban ahí reunidos, ¿no? Y bueno, pues el número 120 también lo vemos que era el número de personas
que había en el Sanedrín, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo esa presencia no fue enviada sobre los 120 que conformaban el Sanedrín, sino que fue enviada a las almas de esos discípulos. Y bueno, también vemos cómo ellos comenzaron a ser guiados por esa presencia para hablar las maravillas del Eterno, para hablar las palabras del Eterno. Y cada uno y todo eso que ellos hablaban era entendido en diferentes idiomas, ¿no? En diferentes lenguas, que bueno, como hemos visto, no se refiere a palabras vacías, que no se entiende nada, sino que más bien es esa revelación que el Ruach les dio para poder hablar lo que el Eterno quería que hablaran en diferentes lenguas para comprensión, para que todos pudieran entender el mensaje del Creador, ¿no? Y bueno, pues vemos hasta nuestros días que esta presencia está hasta nuestros días, esta presencia está en las almas de los creyentes, de los discípulos del Mesías. Esta presencia habita en el alma, en ese templo espiritual levantado por el Mesías, donde Él es la cabeza y nosotros funcionamos como esas piedras vivas, ¿no? Y bueno, pues como lo vimos desde el principio, a lo largo de la historia, cómo esa presencia se apartaba por causa del pecado, pues de igual manera sucede hasta nuestros días, ¿no? Esa presencia, si nosotros estamos en pecado, pues simplemente no mora en nosotros, ¿no? No somos un templo para el Creador, sino que pues esa presencia no habita en nosotros. Y bueno, pues lo que debemos buscar como jóvenes y como creyentes en el Mesías es que esa presencia habite en nosotros para poder servir al Creador en espíritu y en verdad, como lo menciona en Juan 4:23, donde fue el diálogo de Yeshua con la samaritana y donde nos damos cuenta cómo pues de igual forma el Creador está buscando esos servidores que lo sirvan, que presenten su vida como un servicio en espíritu y verdad, ¿no? Guiados por el Ruach a toda verdad. Y bueno, pues esto es un poco acerca de la festividad de Shavuot, que bueno, pues ya próximamente se acerca y pues es muy importante que veamos todo esto para comprender mejor cómo se llevaba a cabo dentro de su contexto y cómo es que nosotros la debemos llevar a cabo hasta nuestros días, porque hay mucha influencia de la religión, de la tradición, que se apartan de lo que verdaderamente es Shavuot, pero ahora conociendo y estudiando todo esto a través de las palabras del Mesías, de lo que Él nos muestra a través de su instrucción, pues debemos llevarlo a cabo obedeciendo primeramente al Creador antes que a los hombres, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo con relación a la festividad de Shavuot. Y bueno, Shalom.